Paz de Cristo, hermanos. Me da mucho gusto poder estar con ustedes de nuevo y traerles este mensaje de la palabra de Dios. Espero que estén bendecidos y que todo esté bien con sus familias y sus seres queridos. Dos anuncios. En primer lugar, estamos terminando el ayuno esta semana de 21 días en nuestra iglesia. Y en segundo lugar, el día 28 de este mes de marzo tenemos el Día del Amigo. Están todos invitados a venir aquí al templo y congregarse y participar de esa gran actividad con nosotros. Abran sus Biblias conmigo al libro de Hechos capítulo 2, comenzando con el versículo 22. Y vamos a estar estudiando sobre esta porción en esta porción de la Escritura. Dice la Escritura lo siguiente: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Oremos. Señor, gracias por tu palabra y gracias por estos momentos que tenemos juntos. Te pido que la exposición de tu palabra sea de bendición para todos los que estamos reunidos en el nombre de Jesús. Amén. Estamos en un estudio del libro de los Hechos. Estamos estudiando el Espíritu Santo ya por las últimas 6-7 semanas. Ahora estamos entrando en el mensaje de Pedro en el día de Pentecostés. Lo que vamos a ver hoy es el mensaje del Evangelio que predica Pedro. Esta es la primera vez en la historia de la iglesia que se va a predicar el mensaje del Evangelio de Cristo Jesús. Es importante que lo consideremos detenidamente. El Evangelio de Jesús, como vamos a estudiar hoy, es un mensaje muy sencillo. Cristo murió por nuestros pecados y Él resucitó de entre los muertos para darnos a nosotros nueva vida. El libro de Romanos capítulo 6, como muchas otras escrituras en la Biblia, explica la teología del bautismo en el nombre de Jesucristo y del Evangelio. Así es que ahora vamos a poner nuestra atención sobre esta porción de la Escritura. Y comienzo con este comentario, que el Evangelio, la intención del Señor al darnos el Evangelio es que el Evangelio debe de ser sencillo. Nunca debe de ser algo complicado. Intencionalmente Dios propuso que la predicación del Evangelio fuera una presentación sencilla, una presentación donde la gente podría captar rápidamente lo que se estaba diciendo. En primer lugar, cuando se predica a Cristo Jesús, quien murió y después que resucitó y murió para perdonar nuestros pecados y resucitó para darnos nueva vida. Es un mensaje tan sencillo pero tan poderoso que Pablo en Romanos capítulo 1 lo describe como el poder de Dios. El Evangelio es el poder de Dios. Es poderoso porque es el plan de Dios para salvarnos y también es poderoso porque es sencillo. A lo largo de la historia de la iglesia, muchas ocasiones y diferentes eras de la iglesia, a través de diferentes eruditos o personas que han estudiado la Escritura, se ha complicado el mensaje de Dios, el mensaje del Evangelio. La gente ha agregado cosas, requerimientos para ser salvos, ritos que se tienen que hacer, cosas que se tienen que observar. Y el Evangelio es sencillo, no pide nada más que alguien crea el Evangelio
y el Evangelio, el mensaje es muy sencillo más bien, es que Cristo murió por nuestros pecados y que resucitó de los muertos para darnos vida eterna. Este es el mensaje del Evangelio. Ahora, la sencillez del mensaje debe de mantenerse, la sencillez de la vida del mensaje cristiano. Noten conmigo en 2 de Corintios 11, 2 al 3, que dice, donde Pablo dice lo siguiente: porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado como un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Una versión de inglés dice que seamos corrompidos de la sencillez que está en Cristo Jesús. El mensaje de Cristo debe de ser un mensaje sencillo. Y eso es precisamente lo que vamos a ver en el mensaje de Pedro en esta ocasión. Déjenme hacer algunas declaraciones introductorias a este mensaje. En primer lugar, para poder entender bien el mensaje del Evangelio, necesitamos entender algo de la persona de Jesucristo. Se llama la cristología. Ahora, ¿quién es Jesús? Hay diferentes maneras que la gente a lo largo de la historia ha entendido a Jesucristo. Algunas bastante erróneas y otras quizás no tan serio el error, pero error aún. Hay unas cristologías muy bajas y otras que son más elevadas. Es más, cuando pensamos en la cristología hay dos categorías generales. Las cristologías bajas, que hablan esencialmente de Jesucristo como hombre, que en un momento u otro en su ministerio es adoptado por Dios y entonces llega él a ser el Hijo de Dios. Pero no nace el Hijo de Dios, no nace un ser divino. Simplemente a lo largo de su ministerio, en el bautismo o en su resurrección o en la ascensión, Dios lo adopta como su hijo y él llega a ser el Hijo de Dios. Esa es una cristología baja, ¿verdad? Y es una categoría de maneras en que la gente entiende a Jesucristo y trata de explicar la porción de la Escritura, las porciones de la Escritura que hablan de él. Y además de eso hay unas cristologías altas. Y esas son las cristologías que hablan de la encarnación. En otras palabras, Jesucristo en estas cristologías es Dios, es un ser divino, es un ser celestial que se hace carne. Para los que creen en la doctrina según los testigos de Jehová, Arminians, ellos creen que Jesucristo era un ser angélico y nada más, un ser angélico. Los trinitarios, la doctrina trinitaria, cree que Jesucristo es una de tres personas que componen la deidad o Dios. Dios es tres personas y Jesucristo es una de esas tres personas. La doctrina apostólica enseña lo que creo yo es la cristología más elevada. Y esa cristología más elevada es la que dice no que Jesucristo es un ángel, eso es demasiado bajo, ni que Jesucristo es una persona de la deidad o en la deidad, sino que nosotros creemos que Jesucristo es Dios, punto. Jesucristo es Dios hecho carne, manifestado en carne o en forma, tomando forma de carne. Y esta doctrina es importante para nosotros. ¿Por qué? Yo creo, mi manera de entender la doctrina apostólica es que es la cristología, entre las cristologías elevadas o altas, esta es la cristología, la apostólica, la más exaltada, la que más exalta a Cristo. Él no solo es una persona de la deidad, mucho menos nomás un ángel. Él es Dios manifestado en carne. Colosenses 2:9 dice
porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Ya ahí claramente lo declara la Escritura. Lo que estoy tratando de decir es que cuando queremos entender el Evangelio, tenemos que entender que Jesucristo tenía dos naturalezas, una divina y una humana. En él, Jesucristo, el hombre, habitaba corporalmente toda la plenitud de la deidad. Él era hombre y era Dios. Ahora vamos a nuestro texto, porque lo que vamos a ver en el texto es esto, que Jesucristo, hombre, Jesucristo el Cordero de Dios, es quien va a morir y es quien va a resucitar. El Evangelio de Jesucristo gira alrededor de un hombre que obedeció plenamente a Dios, a su Padre. Y otra vez entiendan que Jesucristo como hombre es quien va a morir. Deidad no puede morir. Jesucristo como hombre es quien va a resucitar, porque deidad, como no puede morir, pues no puede resucitar. Estos son términos que describen actividades en la esfera humana. Entonces, vamos al texto. Jesucristo es Dios y Jesucristo es hombre. Vamos al texto. Hechos 2, 22 al 23. Después de que Pablo explica lo de Pentecostés, hablar en otras lenguas, en el Hechos capítulo 2, versículos 5 al versículo 20, explica qué es todo esto de hablar en lenguas. Y ahora él comienza a presentar el Evangelio. Versículo 22, dice lo siguiente: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre nosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Ahora, esto es interesante porque lo que Pedro va a hacer al predicar el mensaje del Evangelio es que él comienza donde está la gente. La gente tenía cierto conocimiento de Jesucristo y él los va a mover de allí al lugar donde ellos van a eventualmente entender, este es el Mesías y nosotros lo crucificamos. Él comienza donde ellos están y los va a comenzar a mover al lugar donde ellos plenamente entienden lo que han hecho y quién es, más importante que todo, quién es Jesucristo. Nadie iba a negar que Jesucristo había hecho maravillas. Jerusalén estaba lleno de esta plática. En esta gran fiesta de Pentecostés, apenas escasamente 50 días de la resurrección de Jesús y 53 días de su crucifixión, todavía la gente tiene que haber estado hablando del Mesías y nadie negaba que Jesucristo había hecho grandes cosas. Al mínimo la gente decía que él era un gran profeta, un hombre de Dios. La gente tenía un sentido de dónde ellos estaban. Y allí es donde nosotros comenzamos, en estos esfuerzos evangelísticos que hacemos, hablando con nuestros amigos, con seres queridos, comenzamos donde ellos están. No les ponemos mucha teología, no les tenemos que, a menos de que entiendan ellos mucha teología, simplemente en el conocimiento que ellos tienen, de allí los movemos a un conocimiento pleno de Cristo Jesús. Me recuerdo años atrás, mi profesor, hablando del colegio bíblico, hablando y diciendo que él tenía un amigo que vino a visitar a la iglesia, un joven estudiante en uno de los colegios bíblicos del área de St. Paul, Minnesota. Y él decía que este joven, cuando hablaba con el pastor, le preguntaba, porque el joven era trinitario y él era de la unicidad. Usted me está diciendo a mí, cuando el pastor le explicaba a este joven la doctrina de la unicidad, el joven le preguntaba al hermano Sabin, usted me está diciendo a mí que yo estoy equivocado y que no tengo relación con Dios, enfático, que yo no conozco a Dios. Y el hermano Sabin nos explicaba, nunca negué que él no conocía a Dios, nunca le decía que no tenía relación con Dios. Lo que yo le decía es, Dios tiene algo más para ti. Y este joven estudiante en el colegio bíblico
llegó al momento donde Dios él pudo entender el mensaje de la salvación y el mensaje de la unicidad de Dios. Ahora después este hermano le dijo al pastor, si usted en algún momento, hermano Saban, hubiera negado que yo tenía una relación con Dios o que yo conocía algo de Dios, yo hubiera parado de escucharlo y me hubiera ido. Fue el hecho de que usted me insistía de que Dios tenía algo más para mí, que me mantuvo escuchando lo que usted tenía que decir. Y precisamente lo que hacemos, movemos a la gente de dónde están a algo más. No estamos aquí para tirarle trinitarios, para arrastrar a la gente con sus doctrinas erróneas o lo demás. Estamos para moverlos de dónde están, como Pablo hizo con Apolos y lo movió de donde él estaba al lugar donde él tenía que estar. Lo mismo que Pablo hizo con los discípulos de Juan, los tomó de donde estaban a donde ellos necesitaban estar. Esto es lo que Pedro hace con esta gente. Pedro les habla a ellos de algo que no pueden negar. Y esto es lo que les dice. Les dice, este Jesucristo, ustedes lo conocen. Él hizo milagros entre ustedes. Ustedes vieron lo que Dios hizo a través de él. No lo podían negar. Entonces, vamos a ver, porque creo que es importante para nosotros ahora seguir adelante y examinar el mensaje de que Pablo les presenta a ellos. Él dice, Jesucristo Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él. Ahora miren al versículo número 23, y quiero que lo leamos juntos. El versículo 23 dice esto: a este Jesucristo, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Entonces, esto es interesante, ¿verdad? Porque lo que Pablo está diciendo aquí es que nos está dando dos perspectivas de la crucifixión. Nos está diciendo, en primer lugar, que fue Dios quien planeó la crucifixión y llevó a cabo la crucifixión, permitió que se llevara a cabo la crucifixión de Jesucristo. Miren el versículo 23 otra vez. A este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Es decir, Dios determinó y Dios anticipó. Él sabía, él entendía lo que iba a suceder. Y no solo lo entendía en su preconocimiento o en su presciencia, sino que él también determinó. Esto es lo que va a suceder. Este es el plan. Ahora miremos por un momento, pero por el otro lado, miren lo que la Biblia dice. No solo Dios lo anticipa, sino que la Biblia dice, prendisteis y matasteis por manos de inicuos. En otras palabras, Pedro entonces dice, no solo aquí está desarrollando un plan de Dios, sino que también se está desarrollando a un nivel muy bajo, muy terrible y muy pecaminoso, un plan humano para deshacerse del Cristo. Y él hace notorio estos dos puntos, que es interesante para mí, que la cruz de Calvario, los eventos que giran alrededor de la crucifixión y de la crucifixión, tiene que ver con dos perspectivas. Por un lado, Dios está obrando para llevar a cabo el plan que él tiene para redimir a todos los que crean en él. Y por otro lado de la moneda, el hombre está obrando en su peor manera para traer a muerte el Hijo de Dios, el hombre puro y perfecto, más puro y perfecto, perfectamente puro y perfecto que vivió sobre la faz de la tierra. Miren la perspectiva divina. Dios está planeando la crucifixión y él, ¿por qué? Porque él ha escogido salvar a la humanidad. Y junto con el plan que Dios tiene para la humanidad, el Hijo se somete completamente y perfectamente al plan de Dios, porque él ama a Dios y porque él
entiende el propósito de la cruz. Esto es maravilloso. Dios tiene un plan, el Hijo se somete a ese plan y lo lleva a cabo, aunque significa su muerte. Es por eso que Jesús en el jardín de Getsemaní, Padre, ora, Padre, si es posible que pase esta copa de mí. Está agonizando, está luchando con esto que Él tiene que hacer. Él entiende el plan de Dios, pero no, como envuelve terrible sufrimiento, Él entiende lo que tiene que Él hacer y al fin se somete. Jesús dijo, nadie me quita mi vida, yo la entrego por mí mismo. Había una perfecta sumisión en la persona de Jesucristo al ir a la cruz del Calvario. A Él los hombres parece que le están quitando la vida, pero no es así. Él está entregando su vida. Porque los ojos de Jesucristo no están sobre los hechos de los hombres que parecen obrar por sí mismos y hacer lo que a ellos les gusta con el Hijo de Dios. Parece que ellos imponen su voluntad y su poder sobre Él. Sus ojos no están sobre eso, aunque lo está viviendo. Él está percibiendo la perspectiva de Dios. Dios ha planeado esto y Dios ha permitido y determinado esto. Dios ha conocido todos los eventos que ahora me están sucediendo y Él se somete en absoluta y perfecta sumisión a la voluntad de Dios. Esto es fascinante, ¿verdad? Que en esta ocasión hay dos perspectivas. Ahora yo quiero que ustedes piensen esto en forma de aplicación, hermanos. Si Jesucristo, el perfecto Hijo de Dios, el hombre que vivió una vida perfecta en un mundo pecaminoso, no es exento por su justicia del dolor y de la agonía, nosotros tampoco. ¿Sabía usted que los hombres más piadosos de la Biblia han sufrido terriblemente? El hecho de que somos justos, de que tratamos para vivir por Dios, de que intentamos de hacer lo mejor que podemos por Dios, que sacrificamos para el reino de Dios, no quiere decir que en esta vida no vamos a sufrir. Miren, Moisés desde su nacimiento fue perseguido, huyó a Egipto, estuvo en el desierto por 40 años y después, los últimos 40 años de su vida, los pasó dirigiendo a un pueblo rebelde. Qué difícil es dirigir a un pueblo rebelde. Job lo perdió todo en un día. José fue vendido un esclavo y él fue acusado falsamente y echado en la prisión antes de que Dios realiza el propósito de su vida. Jeremías fue echado en una cisterna con lodo hasta la cintura y dejado allí para pudrirse. No me digan que los hombres y las mujeres de fe deben ser exentos del dolor. Si nuestro Señor Jesucristo mismo fue a la cruz del Calvario y sufrió por nosotros. La justicia no nos exenta del dolor. Ahora, ¿qué era la motivación de Dios al ofrecer a su Hijo? Pura motivación, amor, compasión para el perdido. Eso es algo absolutamente importante. Ahora considere conmigo el plan de Dios al llevar a Jesucristo a la cruz y morir en la cruz del Calvario. El propósito de Dios al levantar a Jesucristo el tercer día, llevarlo a la cruz más bien, enfoquemos nuestra atención allí por un momento. Llevar a Jesús a la cruz del Calvario era la redención de la humanidad. Sus pecados, las ofensas que usted y que yo hemos hecho contra Dios eran el objetivo, el blanco. Dios quería borrar esos pecados, quería rescatar nuestras vidas, quería redimirnos y reconciliarnos con Dios, quería tratar con las cosas que agobian, que hacen insípidas nuestras vidas. Quería darnos no una vida sin dolor, sino una vida llena de propósito, llena de misión. Miren Isaías 53, versículos 4 al 6. Allí el profeta Isaías nos describe 700 años
antes del nacimiento de Jesucristo, lo que era el plan de Dios. Leo. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Considere el plan de Dios. Dios llevó nuestras enfermedades. Eso es importante porque la palabra llevar significa llevar un gran peso, soportar un gran peso. Jesucristo no solo llevó Él nuestras enfermedades, sino que sufrió nuestros dolores. Esta palabra también es importante porque la idea es de transportar de un lugar al otro. Sufrió el sufrimiento del Mesías. Él llevó nuestros afanes, nuestros dolores. Lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Lo tuvimos herido. Es decir, Él sufrió. El plan de Dios era el sufrimiento del Hijo de Dios. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Miren esto, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Él sufrió. El plan de Dios era la muerte del Mesías, el sufrimiento del Mesías, pero el sufrimiento con propósito. ¿Sí ven eso? Que el sufrimiento de Jesús no es un sufrimiento vano. El sufrimiento de Jesús no es sufrir nomás por sufrir. Es sufrir que está impregnado con propósito. Cada herida sobre su espalda, cada gota de sangre, cada dolor que corrió por su cuerpo, que Él experimentó en ese día, era con propósito de redimir a la humanidad, de sanar nuestras enfermedades, de curar nuestros corazones quebrantados, de desatar al que está atado, de soltar y hacer libre al que está en la prisión del pecado. Es decir, el sufrimiento, cada dolor, cada sufrimiento que él pasó en ese día, lo hizo con propósito. Dios no era como los hombres que simplemente infligían dolor sobre Cristo, burlándose de Él para atormentar a Jesucristo. Él permitió este sufrimiento a un nivel tan elevado, tan perfecto, que estaba logrando cada dolor y cada azote y cada angustia, la liberación del ser humano de sus iniquidades y de sus tristezas y de sus afanes, de tal manera que al fin lo que tenemos son millones y millones de personas que a través de la sangre de Jesucristo han sido sanados de sus corazones, de sus mentes, de sus espíritus y de sus cuerpos. ¡Qué propósito tan glorioso! Este era el plan de Dios. Librarnos a nosotros de las cosas que más quitan de nuestra vida la alegría y el contentamiento y la satisfacción. ¿Sabía usted que usted puede estar en un momento muy terrible y todavía tener satisfacción en la vida? Satisfacción de que usted está haciendo lo correcto, está creyendo en Dios, está confiado en la esperanza que Él nos ha dado. El Evangelio de Jesucristo rescata al hombre de sus pecados. Ahora noten, para ya terminar, que el plan de Dios no termina con el sufrimiento. La muerte de Jesús es solo una parte del Evangelio. La segunda parte del Evangelio es precisamente la resurrección.
la exaltación del Mesías. El Hijo de Dios no iba a ser dejado en la tumba. El Hijo de Dios iba a ser exaltado, al cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Versículo 24. El mensaje es sencillo y siempre debe ser sencillo. Si usted cree en el Señor Jesucristo con todo su corazón, si usted mira la cruz del Calvario y en el Mesías que murió en la cruz del Calvario por sus pecados y por los míos, usted ve el esfuerzo de Dios y del Hijo de Dios de redimirnos, y esa sangre como una sangre que limpia y que regenera y que salva. Y entonces mira 3 días en el futuro a un Cristo resucitado, y en esa resurrección usted ve la esperanza para tener una nueva vida. Usted puede ser salvo. El mensaje del Evangelio es sencillo. Todos somos pecadores y todos entendemos que de una manera u otra necesitamos el perdón de Dios. El mensaje del Evangelio es: Cristo murió y Él resucitó, para que usted, que está muerto en sus pecados, pueda resucitar por lo que Cristo hizo por nosotros hace 2000 años atrás. Oremos. Señor, bendice a tu pueblo, aquellos que todavía no han aceptado a Cristo, no han entregado sus vidas al Señor, no han visto en el Calvario al Mesías, al Salvador, que murió para rescatarlos a ellos de sus pecados. Y todavía no han visto a la resurrección como el evento que marca para cada uno de nosotros que creemos la esperanza que tenemos en ti. Yo te pido que en este día, en una manera milagrosa, tú trates con el corazón de cada persona que está pasando por terribles cosas, que todavía está navegando con su pecado. Que lo hagas ver que en ti hay esperanza, en el nombre de Jesucristo. Hermanos, creamos en Dios, tengamos esperanza de que podemos tener una mejor vida si damos nuestra vida al Señor. Dios les bendiga.